Hola de nuevo, mis amores. La historia de esta noche comienza con un partido de máxima rivalidad, una humillación pública y una entrenadora cuya contención finalmente se quebró bajo el peso de su propio deseo. Antes de empezar, si disfrutan de historias como esta y quieren versiones sin censura, pueden revisar mi página de patrocinios en la descripción. Si están listos, comencemos. La entrenadora Elena Vale me sentó en el banquillo 10 minutos antes del salto inicial. Y la peor parte fue que lo hizo con el rostro completamente inexpresivo. Estábamos en el túnel bajo la arena Monarchs, el hormigón sudando frío, bajo las brillantes tiras de luz fluorescente. Nuestros chicos de seguridad guiaban a los patrocinadores y a los medios lejos del camino de las jugadoras antes de las presentaciones. Yo todavía llevaba puesto mi calentamiento. Mis tobillos estaban vendados lo suficientemente apretados como para hacer que mi pulso se sintiera atrapado. Mis dedos estaban pegajosos con la última tiza de la sala de tiro. Todo mi cuerpo zumbaba con la limpia y violenta anticipación de un partido de rivalidad. Jugábamos contra Seattle por el segundo lugar de la conferencia. Transmisión nacional. Entradas agotadas. 2 noches antes, anoté 31 puntos y metí el tiro ganador desde el ala izquierda. Me sentía exactamente como se supone que debe sentirse una anotadora antes de un gran partido. Despiadada, suelta, viva. Entonces Sloan Mercer se apoyó contra la pared de bloques de cemento fuera del carril restringido con una chaqueta de color gris pizarra, credencial de prensa en la cadera, y me sonrió como si yo fuera la única cosa en ese feo pasillo que valiera la pena mirar. Ella no debería haber estado allí. No exactamente. Los reporteros deambulaban por el túnel todo el tiempo, especialmente en noches de transmisión nacional. Y Sloan tenía ese tipo de acceso. Era la presentadora de uno de los programas digitales más vistos de la liga, y escribía esos perfiles destacados que la gente fingía odiar y memorizaba en secreto. Era inteligente, cálida, peligrosa de la forma en que todas las mujeres observadoras son peligrosas. Nos habíamos estado viendo durante 3 semanas, si es que verse contaba cuando una de nosotras vivía en aviones y la otra vivía en vestuarios, y ambas actuábamos con demasiada frialdad como para usar palabras como salir juntas. ¿30 puntos y 10 rebotes esta noche?, preguntó ella. 35 si tus preguntas son lo suficientemente molestas después. Su boca se curvó. Puedo trabajar con eso. Levantó la mano y alisó una arruga invisible del cuello de mi chaqueta de calentamiento. Un toque pequeño y desconsiderado. Íntimo, porque era casual. Porque asumía que yo se lo permitiría. Porque se lo permití. Su perfume era limpio y caro. Cítricos y cedro por debajo del aire frío de la arena. Y por medio segundo, olvidé que estaba en uniforme, y no era solo una mujer siendo mirada de una manera que hacía que sus costillas se sintieran demasiado apretadas. Entonces, la voz de Elena cortó a través del túnel. Reyes. Nadie decía mi nombre así, ni tan cortante, ni tan frío, ni con tanta precisión. Me di la vuelta. Estaba de pie a 10 pies de distancia con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su traje negro inmaculado. Un reloj de platino brillando una vez bajo los fluorescentes. Una expresión lo suficientemente compuesta como para pertenecer a un tribunal. Elena nunca usaba ropa del equipo en las noches de partido, a menos que estuviéramos viajando. Usaba trajes a medida, blusas de seda en tonos neutros oscuros y el tipo de tacones con los que de alguna manera se movía por una arena sin hacer ruido. 36 años. Ex base. La entrenadora en jefe más joven de la liga cuando consiguió el trabajo. 3 finales de conferencia en 4 temporadas. La entrenadora más estricta del baloncesto profesional si le creías a los reporteros, lo cual podías hacer, porque en ese caso, los reporteros se quedaban cortos. Su mirada se movió de la mano de Sloan en mi chaqueta a mi rostro.
luego al reloj sobre la entrada del túnel. Luego de vuelta a mí, al vestuario. Ahora. Los pequeños pelos de la parte posterior de mi cuello se erizaron. Sloane bajó la mano de inmediato. «¿Entrenadora?», dijo ella, educada, suave. Elena le dio el tipo de asentimiento que la gente le da a los oficiales antes de presentar quejas formales. «Señorita Mercer». No había nada obvio en su voz. Nada que yo pudiera haber señalado. Si alguien más hubiera observado el intercambio, habrían dicho que nuestra entrenadora había reconocido a una reportera y llamado a una jugadora para que se concentrara antes de un partido televisado a nivel nacional. Pero yo conocía las caras de Elena. Conocía la tensión de un microsegundo en la comisura de su boca cuando nuestra pívot suplente fallaba una cobertura en el lado débil. Conocía el cambio casi imperceptible de sus hombros cuando estaba a punto de desafiar una decisión arbitral. Conocía la diferencia entre su severidad ordinaria y la cosa más afilada que se escondía debajo de ella ahora. La seguía al vestuario con el corazón latiendo demasiado fuerte para una mujer que no había hecho nada excepto decir mi nombre. La habitación se quedó en silencio cuando entramos. La música aún retumbaba en los altavoces junto a las mesas de entrenamiento. Con graves pesados y estúpidos, pero las conversaciones se cortaron. Tasha Brooks se estaba atando los cordones y me miró por encima de una rodilla. Lex Hart, nuestra alero novata, se congeló a mitad de envolver cinta atlética alrededor de su muñeca. Nadie en un equipo profesional sobrevive mucho tiempo sin saber leer el clima. Y Elena Vale entró trayendo una tormenta. Se detuvo frente a la pizarra de borrado en seco, donde nuestro grupo titular estaba escrito con marcador negro grueso. Yo en la posición de escolta. Siempre yo, últimamente. Me lo había ganado. Había peleado como un demonio por ello. Elena destapó el marcador, tachó mi nombre con una línea limpia y escribió a Kiara Dunn debajo de él. Por un segundo, genuinamente pensé que había leído mal la pizarra. «¿Qué estás haciendo?». Sus ojos se levantaron hacia los míos. «Vas a salir del banquillo esta noche». La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar la máquina de hielo de alguien zumbando en el pasillo. Me reí una vez porque hay momentos tan locos que tu cuerpo elige la burla antes que el dolor. Eso es gracioso. No lo es. Tapó el marcador. Seattle bloquea por arriba nuestras acciones de ala. Dan nos da una entrada temprana más limpia hacia la jugada de cuernos. Y ahora mismo, no confío en tu disciplina. Mi rostro se calentó tan rápido que se sintió como una bofetada. ¿Ahora mismo? Correcto. ¿10 minutos antes del inicio? Si quisiera tu opinión sobre el momento adecuado, te la pediría. Había un latido en mi garganta que apenas podía tragar. Estoy promediando 22 puntos con un 51% en tiros de campo en los últimos 6 partidos. Y 7 responsabilidades de finta en el lado débil falladas en el mismo lapso. Siéntate. Camila. Solo usaba mi primer nombre cuando quería que aterrizara como un cuchillo. Todos los pares de ojos en la habitación estaban puestos en nosotras, compañeras de equipo, entrenadores, 2 miembros del personal de equipamiento, a una entrenadora asistente fingiendo reorganizar portapapeles y definitivamente no fingiendo bien. Mi humillación no tuvo privacidad. Ni siquiera tuvo la dignidad de la sorpresa. Tuvo testigos. ¿Esto es porque estaba hablando con una reportera en el túnel?, pregunté, con la voz baja y temblando de ira. La expresión de Elena no se movió. Esto es porque tu cabeza no está donde necesita estar. La peor parte no fue la acusación. La peor parte fue que por un latido repugnante, su mirada se desvió hacia la puerta, hacia el túnel, hacia donde aún estaba Sloane. Luego volvió directamente a mí. Fría, dura y profesionalmente letal.
Ese fue el momento en que supe que esto no se trataba solo de baloncesto. No me senté. La miré fijamente hasta que Tasha se levantó y me tocó el codo. La presión justa para evitar que hiciera algo que acabara con mi carrera frente a todo el equipo. Cam, murmuró. Me aparté bruscamente de ella. No porque estuviera enojada con Tasha, porque estaba tan humillada que no soportaba ser estudiada. Elena pasó al informe de exploración como si no me hubiera abierto las costillas en público. A Seattle le gusta inundar el lado fuerte en los tiros anotados, así que nuestra primera opción sigue siendo el bloqueo en transición hacia la jugada de España. Brooks, tú dominas el cristal. Dunn empuja el ritmo en los rebotes de balón vivo. Reyes, anotación de la segunda unidad. Nada de posesiones heroicas. Nada de posesiones heroicas. Me quedé allí otros 3 segundos de pura furia. Luego me dejé caer en mi asiento con tanta fuerza que la silla de metal ladró contra la baldosa. Mis palmas estaban resbaladizas. Me zumbaban los oídos. Era consciente de cada inhalación que tomaba, de cada mirada que se apartaba cuando yo levantaba la vista, de cada onza de sangre latiendo bajo la cinta alrededor de mis tobillos. Debería haber estado en la alineación inicial. Debería haber escuchado mi nombre en último lugar en las presentaciones y salir corriendo a través del humo hacia 20,000 personas gritando. En cambio, me senté bajo las luces fluorescentes con la mandíbula apretada, mientras Elena hablaba con esa voz tranquila y quirúrgica y fingía que la decisión más importante que había tomado en toda la semana era solo una línea más en un portapapeles. No la volví a mirar durante el resto de la charla previa al partido, porque sabía que si lo hacía, todos en esa habitación verían exactamente cuánto la odiaba. Y tal vez algo incluso peor. Llamaron nuestros nombres para las presentaciones. Luego, y cuando Kiara salió trotando con las titulares mientras yo esperaba junto al banquillo con una camiseta de calentamiento que ya no debería haber llevado puesta. El público emitió ese sonido de confusión que hacen los fanáticos cuando la realidad no coincide con la versión por la que pagaron. Rodó sobre la pista en una ola baja e inquieta. Las cámaras nacionales me enfocaron. Por supuesto que lo hicieron. Podía sentir la luz roja de grabación como una quemadura. Uno de los presentadores de la arena intentó suavizarlo en la pantalla gigante, gritando algo sobre la plantilla más profunda de la liga. Pero la gente cerca del túnel ya estaba estirando el cuello hacia nuestra línea de banda. Las redes sociales se estarían devorando a sí mismas en menos de 60 segundos. Elena estaba de pie en el borde del área de entrenadores, con una mano en el bolsillo, la barbilla levantada hacia la pista, imperturbable. Le dio a la entrenadora de Seattle un asentimiento seco. No me miró. El partido empezó mal. Kiara falló sus 2 primeras lecturas en la jugada de cuernos, porque Seattle la arruinó con una ayuda agresiva desde el tiro libre. Exactamente el tipo de cosas que yo solía castigar, rechazando el bloqueo y yendo hacia el aro. Tasha recibió una falta al postear. A Lex le robaron el balón en un pase tardío. Me senté con la pierna rebotando lo suficientemente fuerte como para sacudir el asiento y vi a nuestra ofensiva moverse como si tuviera ladrillos atados a los tobillos. Después de 4 minutos, Elena finalmente miró hacia el banquillo. ¡Reyes! Me arranqué el calentamiento tan rápido que mi collar se rompió contra mi clavícula. Me agarró de la muñeca antes de que pudiera entrar al partido. No con fuerza, solo lo suficiente para detenerme. «Defiende primero», dijo en voz baja. El contacto duró menos de 1 segundo. Aún así se sintió como una marca de fuego. Sus dedos estaban fríos. Los míos ardían. «Tal vez ponme a jugar primero», le respondí. Sus ojos se levantaron hacia los míos. «A 0. Sí, ponme a prueba». Luego me soltó. Entré al partido y anoté en mi segundo toque, un tiro en suspensión desde el codo derecho sobre el alero de 6 pies y 1 pulgada de Seattle después de prepararla con 2 fuertes botes a la izquierda. El público se despertó. Anoté un triple desde la esquina en transición,
2 posesiones después. Provoqué una falta ofensiva. Di un pase con la mano izquierda a Tasha para un 2+1. En 8 minutos, cambié por completo la temperatura del partido. Elena me sentó faltando 3 minutos para el descanso. La miré fijamente cuando pidió el cambio, segura de que había oído mal. Entrenadora, hecho. Eso fue todo, sin explicación. Caminé frente a la mesa de anotadores con las fosas nasales dilatadas y toda la grada baja mirando, porque la gente puede oler el drama desde los asientos caros mejor que nadie. Tasha me chocó la mano al pasar y murmuró: Jad, no les des el espectáculo. Un consejo fácil de alguien que no estaba siendo desmantelada públicamente. Para el descanso, la transmisión ya me había convertido en un gráfico televisivo. Camila Reyes en el banquillo. Wem parpadeaba en la pantalla, mientras los analistas llenaban el aire muerto con palabras como disciplina y emparejamientos y amor duro. Todo tonterías disfrazadas de sabiduría de baloncesto. En el tercer cuarto, me mantuve encendida de todos modos. Siempre me volvía más mala cuando me avergonzaban. Era una de las únicas cosas útiles que la humillación había hecho por mí. Anoté 2 triples. Logré una bandeja girando con contacto, intercepté un pase flojo y me fui de costa a costa. La arena sonaba como el motor de un avión. Cada canasta se sentía como un insulto directo. Cada mirada asesina que le lanzaba a nuestra línea de banda en el camino de regreso se sentía ganada. A mediados del último cuarto, con nosotras 5 puntos abajo y Seattle jugando con un equipo bajito, y esperaba que Elena me dejara dentro y cazara a su base suplente hasta que pidiera salir. En cambio, me hizo señas hacia el banquillo después de una sola posesión defensiva. Honestamente pensé que podría desmayarme de ira. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseé cuando llegué a ella. Ni siquiera me miró. Tu ángulo de cierre defensivo llegó tarde. Estás loca. Siéntate. Tengo 21 puntos en 17 minutos. Y un cambio defensivo fallido del que ya te había advertido. Esto no es entrenar. Eso captó su atención. Giró la cabeza. De cerca, el rostro de Elena era todo líneas limpias y una compostura imposible. Cada sentimiento planchado de plano. Ten mucho cuidado con lo que me dices en mi banda. Mi risa salió fea. Tu banda, claro. Algo brilló en sus ojos. Apareció y desapareció. Y hizo que mi estómago diera un vuelco de una manera que la ira por sí sola no debería haber sido capaz de lograr. Luego volvió a mirar a la pista. Siéntate, Reyes. Así que lo hice. Porque gritar la verdad a un micrófono enganchado a mi camiseta me habría costado más que mi orgullo. Seattle nos ganó por 4. Terminé con 21 puntos, 4 rebotes y el conocimiento de que si hubiera jugado 5 minutos más, probablemente habríamos ganado. Cuando sonó la bocina, Elena caminó directamente hacia el centro de la cancha para dar la mano, como si no acabara de entregarle nuestro partido más importante en semanas a un rival porque había decidido que mi existencia era de repente un problema. Para cuando llegué al túnel después de la prensa, mi teléfono parecía haber sido asaltado. Compañeras de equipo, mi agente, mi madre y 2 entrenadores asistentes de equipos con los que ni siquiera era amiga, chats de grupo explotando, cuentas con verificación azul recortando cada ángulo de cámara de la banda donde yo parecía lista para cometer un delito grave. En la cima de todo había un mensaje de texto de Sloan. Lo siento. Luego otro. ¿Hizo eso por mi culpa? Miré la pantalla durante tanto tiempo que las palabras se volvieron borrosas. Mi pecho todavía se sentía lleno de metralla caliente. En algún lugar del pasillo, los contenedores de equipo tintineaban. Un equipo de cámara pasó apresuradamente después de captar la disponibilidad de Elena posterior al partido. Aún podía escuchar su voz en mi cabeza, tranquila y fatal. Ahora mismo, no confío en tu disciplina. Mis pulgares se movieron antes que la precaución. Si dice que fue táctico una vez más,
puede que pierda la cabeza. Sloane devolvió 3 burbujas de escritura. Se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Quieres que pase a verte? Levanté la vista y vi a Elena en el otro extremo del pasillo, saliendo a medio paso de la sala de entrevistas con ese traje oscuro y sus credenciales balanceándose contra su muslo. Los reporteros se separaron de ella en grupo. Respondió una última pregunta sin romper el paso, moviéndose ya hacia las oficinas de los entrenadores. Su rostro seguía compuesto, intocable. Pero por un segundo imposible, sus ojos encontraron los míos al otro lado del pasillo. Luego bajaron hacia mi teléfono. Siguió caminando. El indicador de mensaje parpadeó en mi mano. Escribí, no. Luego, después de un latido que sabía a sangre, añadí, esta noche no. Sloane respondió con un solo corazón y nada más. Lo que hizo que me gustara más y empeoró todo. Debería haberme duchado. Debería haberme vestido. Haberme ido a casa. Haber sumergido mis rodillas en hielo y dejar que la rabia se asentara en algo a lo que pudiera sobrevivir. En cambio, me quedé en el pasillo con mi uniforme, con el pulso tamborileando en mis tobillos vendados, y miré la puerta cerrada de la oficina de Elena como si pudiera quemarla. Tasha se acercó a mi lado con 2 batidos de proteínas. Me ofreció uno y lo retiró cuando vio mi cara. ¿Mal momento?, preguntó. ¿O voy a gritarle o le voy a rayar el coche con las llaves? ¿Sabes cuál es su coche? Me pasé una mano por la boca. No ayudas. Tasha se apoyó contra la pared. A los 32 años, tenía la gravedad relajada de alguien que ya había sobrevivido a todas las versiones de esta liga y ya no necesitaba demostrar nada, excepto que todavía podía ganarle la posición bajo el aro a mujeres 10 años más jóvenes. Vale, entonces déjame ayudarte de verdad. No lo hagas esta noche. Ella me sentó porque hablé con una mujer en el túnel. Tal vez. Tú la viste. Vi a la entrenadora perder su religión por medio segundo, que es casi lo mismo. A pesar de todo, una risa casi se escapa de mí. Eso no es gracioso. No, cariño, es una locura. Tasha bajó la voz. Por eso te digo que no lidies con esto esta noche cuando todavía hueles a adrenalina y asesinato. Apoyé la cabeza contra la pared de hormigón y cerré los ojos. El sudor se había secado pegajoso debajo de mi sostén deportivo. Mis pantorrillas se estaban tensando. En algún lugar dentro de mi pecho, la humillación se había congelado en algo más peligroso que el dolor. El dolor se puede curar con hielo. La humillación hace planes. ¿Qué dijo en la rueda de prensa?, pregunté. Tasha hizo una mueca. Disciplina táctica, integridad de los emparejamientos, confianza en el plan de juego. Un montón de tonterías pulidas que sonarían razonables si no te hubiéramos visto volver a todos locos en minutos limitados. Exhalé por la nariz. La odio. Tasha se quedó en silencio por un momento demasiado largo. ¿Quieres que te mienta o quieres que sea tu amiga? Abrí los ojos. No me gusta esa pregunta. Sí. Inclinó la cabeza hacia la oficina de Elena. Esa parte va a ser un problema. Antes de que pudiera responder, la puerta de Elena se abrió. Salió al pasillo llevando una tableta y una carpeta con hojas de estadísticas, como si nada en el universo fuera desordenado. Como si no acabara de desgarrar algo que no encajaría perfectamente de vuelta dentro de mí. Tasha se enderezó. Entrenadora. Elena. Dije exactamente al mismo tiempo, porque cuando estoy furiosa, olvido los títulos. Su mirada se dirigió a Tasha primero, evaluando, luego a mí. Brooks, sí, el personal de entrenamiento necesita revisar tu pulgar antes de que te vayas. Tasha vaciló por medio segundo. Pude ver todo el cálculo en su rostro. Conciencia de veterana, lealtad, sentido común. La certeza de que dejarme a solas con Elena Vale en un pasillo después de ese partido era o la peor idea de la Tierra o la única posible. Cam,
dijo suavemente. Estoy bien. Así era como ella sabía que no lo estaba. Pero asintió de todos modos y se alejó hacia la sala de entrenamiento. Ahora éramos solo yo y Elena, y el zumbido de la maquinaria de la arena después de una derrota. Me aparté de la pared. ¿Me sentaste porque estaba hablando con Sloane? No. La respuesta llegó demasiado rápido. Entrecerré los ojos. Ni siquiera preguntaste a qué parte de esa frase me refería. Una pausa diminuta. Tan pequeña que la mayoría de la gente se la perdería. Yo no era la mayoría de la gente cuando se trataba de ella. Estabas desconcentrada, dijo. Yo estaba bien. Estabas coqueteando en un túnel restringido 10 minutos antes de un partido televisado a nivel nacional. Las palabras me golpearon como agua fría. Así que lo admites. Admito lo que vi. Y lo que viste te hizo cambiar la alineación. Lo que vi confirmó una preocupación que ya tenía. La miré fijamente. Eres increíble. No, Camila. Su voz bajó, todo terciopelo sobre cuchilla. Lo increíble es que parezcas pensar que tus elecciones existen en el vacío. No eres solo una anotadora. Eres una inversión de la franquicia. Todas las cámaras en ese edificio estaban sobre ti. ¿Y de quién fue la culpa? Eso aterrizó. Lo vi. Una leve tensión alrededor de su boca. Una inhalación demasiado controlada. Pero cuando habló, volvió a ser todo bordes afilados. Vete a casa. Discutiremos tu video defensivo mañana. Me reí con incredulidad. Me humillas frente a toda la plantilla, nos cuestas un partido, ¿y ahora quieres hablar de mi ángulo de cierre defensivo? Miró por encima de mi hombro hacia el otro extremo del pasillo, comprobando si quedaba personal. Eso debería haberme calmado. En cambio, hizo que mi piel se erizara, porque significaba que sabía exactamente lo explosivo que era esto. Baja la voz. No, Camila, no. Di un paso más cerca, no lo suficiente para tocarla. Lo suficiente para poder oler el rastro más tenue de su perfume bajo el polvo de la arena, y el café, y el olor a limpio almidonado de su camisa. No tienes derecho a hacerme sentir como una loca, y luego pedirme que me quede callada al respecto. Su mandíbula se tensó una vez. Nunca la había visto perder la compostura en público. Nunca. La habían expulsado de partidos con más serenidad de la que usaba la mayoría de los entrenadores para pedir el almuerzo. Pero justo entonces, tú en el feo pasillo fluorescente, después de un partido que ella había ayudado a perder, había algo en su rostro para lo que no tenía palabras excepto tensión. «No estás loca», dijo ella. «Oh, bien, un gran alivio». «Estás enojada. Estoy humillada». Esa golpeó más fuerte. Vi cómo aterrizaba en la quietud de sus hombros. «Bien», pensé salvajemente. «Siente un poco de ello». Por un segundo prolongado ninguna de las dos habló. El edificio zumbaba a nuestro alrededor. Alguien rió a lo lejos. Una puerta se cerró de golpe. Los ojos de Elena sostuvieron los míos, de un gris frío e imposibles de leer, a menos que los atraparas en momentos como este. Cuando el control tenía que trabajar el doble de duro, y el costo de ello se mostraba en los bordes. Luego dijo, muy en voz baja: «Vete a casa antes de que digas algo de lo que no puedas retractarte». Todo mi cuerpo se quedó quieto. Tal vez no soy yo la que debería preocuparse por eso. Algo pasó por su rostro. Parecía demasiado doloroso para ser seguro. Ella retrocedió primero. Eso, más que nada, me asustó. Porque Elena Vale nunca retrocedía ante nada. Fui a casa temblando. Me paré bajo una ducha lo suficientemente caliente como para doler. Y traté con todas mis fuerzas de no llamar a lo que estaba sucediendo por su nombre real. El problema era que Elena nunca se había sentido neutral para mí, ni siquiera antes del túnel. Me había reclutado de la agencia libre diciéndome, con una calma aterradora, que no era indisciplinada, solo estaba aburrida. Luego, había pasado 2 temporadas prendiéndole fuego a cada hábito perezoso de mi juego,
hasta que estuve jugando el mejor baloncesto de mi vida. Peleábamos por todo: ritmo, selección de tiros, lecturas de transición, y cuánto tiempo podía mantener una cobertura en el lado débil antes de convertir un pase hacia afuera en una pérdida de balón en vivo. Odiaba la frecuencia con la que tenía razón. Odiaba cuánto me afilaban sus estándares. Odiaba por encima de todo que su rara aprobación golpeara más fuerte que el ruido de la multitud, las sesiones de patrocinio o las noches de 30 puntos. Lo que significaba que una vez que la posibilidad de la atracción entró en la habitación, no pude fingir que había llegado de la nada. Había estado viviendo debajo del baloncesto durante meses, tal vez más, disfrazada de obsesión, rivalidad y la peligrosa intimidad de ser entrenada por alguien que notaba cada detalle que intentabas ocultar. Para la medianoche, la liga había convertido mi estancia en el banquillo en un espectáculo de cuerpo entero. Mi agente me advirtió que no alimentara la historia. Mi madre me preguntó si estaba comiendo lo suficiente. Sloan envió un mensaje de texto. Luego, sabiamente, me dio espacio. A las 8 de la mañana siguiente, entré en las instalaciones de práctica con un café helado, un tendón de la corva aún tenso por haber sido sacada y metida de ritmo toda la noche, y un nivel de ira tan puro que se sentía clarificador. Las instalaciones de los Monarchs eran todo cristal y negro mate y una costosa subestimación, el tipo de lugar diseñado para recordar a todos en su interior que ganar tenía un presupuesto, y el nuestro era grande. 2 canchas completas, sala de recuperación, sala de cine, chef abajo, una pared de camisetas enmarcadas de la historia corta, pero muy intencional de la franquicia. Por lo general, el lugar olía a café, suelas de goma, vapor de lavandería y ambición. Esa mañana olía a chismes. Las conversaciones se detuvieron cuando entré al vestuario. No por completo. Solo lo suficiente para decirme que la gente había estado hablando y seguiría hablando en el segundo en que pasara. «Buenos días», dijo Lex con demasiada alegría desde su casillero. Tasha levantó la vista de hacer rodar una pelota de lacrosse bajo su pie. «¿Dormiste?» «No». «Genial. Me encanta eso para nosotras». Me cambié en silencio, poniéndome la ropa de práctica mientras mi teléfono zumbaba cada 30 segundos con algún nuevo clip u opinión o fuente anónima cercana al equipo que de repente sabía todo sobre mi mentalidad. Alguien ya había montado imágenes de mis entradas y sustituciones del partido de Seattle, con acercamientos lentos y dramáticos, como si fuera un montaje de ruptura. No debería haberme sorprendido lo rápido que la maquinaria de la liga se alimentaba de la humillación de las mujeres. Vendíamos acceso como empoderamiento y lo llamábamos creación de marca. Se suponía que debíamos estar agradecidas cuando la gente se preocupaba lo suficiente como para diseccionarnos. Elena ya estaba en la pista cuando salimos trotando, con la tableta bajo un brazo, el pelo recogido en un nudo elegante que la hacía parecer aún más severa. Dawn Price, nuestra entrenadora asistente principal, estaba de pie junto a ella con una pila de chalecos de práctica. Dawn había jugado 12 años en la liga y tenía la expresión permanente de una mujer que había visto cada tontería que el baloncesto podía producir y ya no estaba impresionada por ninguna de ellas. Elena no me miró cuando me uní a la fila. «Hoy no es terapia», dijo al grupo. «Es trabajo. Si la atención de alguien está comprometida, váyase ahora y ahórreme las molestias». Un par de jugadoras se movieron. Nadie se fue. Me reí en voz baja. Tasha me dio un codazo, fuerte. Comenzamos con un ejercicio de defensa en formación, y Elena lo dirigió como si quisiera desollar vivo a alguien. «Marquen antes, hablen más alto. Nada por el medio. Cambien mientras el balón vuela». Hizo sonar el silbato en cada posesión que no le gustó, que fueron la mayoría. Cada vez que yo estaba a medio paso de distancia, su voz me encontraba al instante. «Reyes, estás mirando el balón». «Reyes, haz la finta y recupérate. No vayas por libre». «Reyes,
Si mueres en el bloqueo una vez más, te haré defender a Brooks en el poste durante 1 hora y lo filmaré para uso instructivo. Esa provocó algunas risas nerviosas. Mantuve la boca cerrada porque si la abría, iba a decir algo que haría que las últimas 24 horas parecieran pintorescas. Luego vinieron las lecturas de transición. Hicimos un bloqueo en transición hacia la acción desde la posición de alero, segunda unidad contra titulares. Recibí un golpe del bloqueo de Tasha. Lo rechacé, llegué a la línea de tiros libres y levanté un pase a una mano hacia la esquina del lado débil, exactamente donde Elena siempre lo pedía. De nuevo, espetó. Me detuve debajo del aro. ¿Por qué? Porque tu ritmo era incorrecto. Llevó a un triple completamente abierto, contra una defensa que no rotaba a velocidad de partido. Sus ojos me clavaron. De nuevo. Así que fuimos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. La misma jugada, la misma lectura, el mismo pase hasta que mis hombros estuvieron resbaladizos de sudor y mi temperamento estaba a punto de estallar. Finalmente, después de que lo hice limpio 6 repeticiones seguidas, Elena hizo sonar el silbato. Mejor. El elogio fue microscópico. Odiaba seguir deseándolo. Al final de la práctica, mis pantalones cortos de compresión estaban pegados a mis muslos, mis tobillos latían, y mi teléfono probablemente había desarrollado su propia personalidad por la cantidad de notificaciones que estaba recibiendo sin supervisión en mi casillero. Elena pidió sesión de video para las 11. Nadie habló en el camino hacia la sala de proyección, excepto Lex, quien le susurró a Kiara que preferiría recibir una falta ofensiva de un tren de carga. La sala de video estaba lo suficientemente oscura y fría como para poner la piel de gallina en la parte posterior de mis brazos. Nos dejamos caer en los asientos escalonados combatidos de proteínas y moretones, y el silencio particular que usan los atletas cuando están demasiado cansados para fingir tranquilidad. Elena se paró al frente junto a la pantalla, control remoto en mano, cada centímetro de ella bajo control. Seattle, último cuarto, dijo. Apareció el clip. Mi clip. Por supuesto. Yo estaba en la posición de alero izquierda, el balón invertido a la parte superior. Seattle fluyendo hacia la jugada de pistola en el lado débil. La acción se desarrolló. Su tiradora se levantó. Nuestra marcadora baja dudó. Mi finta defensiva llegó tarde por medio tiempo y su alero anotó un triple desde la esquina. Elena pausó el fotograma con mi cuerpo congelado en una ligera rotación, el pecho en un ángulo incorrecto. Camila. No levantó la voz. Nunca tenía que hacerlo. ¿Qué ves? Todas las cabezas en la habitación se mantuvieron apuntando a la pantalla, mientras todos los oídos se volvían hacia mí. Podía sentirlo. Mi pecho se abre demasiado pronto, dije. ¿Por qué? Porque estoy leyendo a la que maneja el balón primero. ¿Deberías? No. ¿Por qué? Porque te has pasado 2 años taladrando en mi cráneo que nuestro esquema vive o muere en la disciplina de la defensora baja. Y sé exactamente lo que quieres que diga. Pensé. En voz alta dije, porque la tiradora de la esquina es la lectura de mayor valor una vez que la pívot se compromete. Correcto, sin embargo persigues la jugada de lucimiento. Algo ardiente me atravesó. Eso no es lo que pasó. Su mirada se movió hacia mí. Entonces, explícalo. Me incliné hacia adelante en mi asiento. Estoy tratando de dividir la diferencia porque Tasha llega tarde a la cobertura y la manejadora del balón está activa. Tasha murmuró. Verdades. Elena no apartó la mirada de mí. ¿Y cuando divides la diferencia, en qué te conviertes? Yo sabía la respuesta. Todo el mundo la sabía. En equivocada, dije. Exactamente. Dawn se aclaró la garganta suavemente, tal vez sintiendo la aspereza en mi voz, tal vez sintiendo la aspereza en la de Elena. Es difícil decirlo. La cinta de video siguió rodando. Elena me detuvo en 2 posesiones más. Una fue justa.
Una era buscarle los 3 pies al gato disfrazado de principio. Me di cuenta porque incluso las cejas de Dawn se movieron ligeramente en la segunda. Para cuando terminó el video, yo estaba llena de estática. Las jugadoras salieron hacia la recuperación y el almuerzo. Me levanté para irme con ellas. ¿Reyes?, dijo Elena. Allí estaba de nuevo. La convocatoria, la propiedad en ella. Me di la vuelta. ¿Qué? Dawn miró entre nosotras y recogió deliberadamente 3 paquetes de estadísticas adicionales que no necesitaba recoger. De repente me he acordado de que tengo que ir a estar en cualquier otro lugar. La puerta se cerró detrás de la última de ellas. Ahora éramos solo yo y Elena en la fría y oscura sala de video con clips del partido congelados detrás de ella, y todas las cosas no dichas en la habitación, haciéndola más pequeña. Ella dejó el control remoto. Cierra la puerta. La miré por un segundo. Luego lo hice porque negarme se habría sentido infantil, y ya me estaban tratando como a una niña. ¿Qué? No me socavarás en el video. Me reí. Me sentaste frente al equipo. ¿Y yo soy la que te está socavando? Esto no se trata de anoche. Todo se trata de anoche. Su rostro se endureció. No, anoche terminó. La pura arrogancia de eso hizo que mi visión se agudizara. Para ti, tal vez. Ella tomó una respiración lenta, del tipo que usaba antes de los tiros libres en clips antiguos de su época como jugadora. Tus hábitos defensivos han decaído durante 2 semanas. Mis minutos han cambiado en cada partido durante 2 semanas. Porque tu enfoque se ha desviado. ¿Mi enfoque? Di un paso más cerca, la ira haciéndome intrépida. Di su nombre. Su quietud se volvió absoluta. Esa fue mi respuesta. Sonreí sin calidez. Cierto. No tienes derecho a cuestionar cada decisión de entrenamiento a través de la lente de tu ego. ¿Y no tienes derecho a esconderte detrás del baloncesto cuando esto es personal? Sus ojos brillaron. Allí, y se fue, pero esta vez lo atrapé limpio. Furia, sí. Algo más debajo de ella. Algo peor porque era más vulnerable. Tienes una opinión muy alta de ti misma. No. Mi voz se volvió baja. Creo que notas demasiado como para fingir que no sabes lo que estás haciendo. Por un segundo pensé que tal vez realmente me diría la verdad. Algo en su rostro se abrió. Solo una fracción. Solo en los bordes. Pero lo suficiente para que mi pulso tropezara. En cambio, ella dijo, cualquier cosa que esté pasando en tu vida privada, evita que sangre en mi pista. Solté una risa de incredulidad. ¿Tu pista otra vez? Este equipo es mi responsabilidad. No soy una niña. Soy consciente. Entonces deja de hablarme como si acabara de llegar de la universidad. Me miró durante un largo momento. Los adultos entienden las consecuencias. La línea fue tan aguda y tan controlada que me tomó un segundo escuchar qué estaba mal en ella. Consecuencias, no disciplina, no plan de juego. Consecuencias. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Elena no dijo nada. El silencio entre nosotras se espesó. Se convirtió en su propio tipo de confesión. Di un paso más. Estábamos lo suficientemente cerca ahora como para que yo pudiera ver las tenues sombras debajo de sus ojos. ¿Había dormido? ¿Le había costado esto algo después de todo? Odiaba que quisiera que la respuesta fuera sí. ¿Por hablar con ella? Pregunté. ¿Por ser vista? Mi risa se volvió amarga. ¿Por dejar que alguien me tocara el cuello antes de un partido? Su mandíbula se tensó. Ahí está. Susurré. ¿Suficiente? No, no es suficiente, ni de cerca. Mi voz se elevó antes de que pudiera detenerla. ¿Quieres castigarme? Hazlo por una pérdida de balón, no por tener vida. ¿Quieres llamarme la atención? Hazlo porque fallé una cobertura, no porque una mujer me miró donde tú podías ver. La habitación se quedó tan quieta que pude escuchar el ventilador del proyector. Los ojos de Elena eran gélidos ahora.
peligrosos de una manera diferente. Ten cuidado. ¿O qué? En el segundo que las palabras salieron de mi boca, supe que había pisado algo con vida. Ella se movió antes de que yo pudiera procesarlo, un paso largo, tal vez dos. Y de repente estaba frente a mí, con toda esa fuerza imposible y contenida a solo unos centímetros de distancia. Sin tocarme. Nunca tocándome. Pero lo suficientemente cerca como para que mi cuerpo reaccionara antes que mi orgullo. Su voz fue lo suficientemente silenciosa como para ser más aterradora que un grito. No, o forzarás una conversación para la que no estás preparada. Se me cortó el aliento. Había 1000 buenas respuestas, profesionales, seguras, inteligentes. Lo que salió fue, ponme a prueba, un error, uno terrible, porque por un segundo demoledor e insoportable, Elena miró mi boca. Luego retrocedió como si se hubiera quemado. «Estás despedida», dijo. Me quedé allí otro momento, mi piel eléctrica, mi latido avergonzado, y luego me di la vuelta y me fui antes de que pudiera ver algo más de lo que ya había visto. En el pasillo fuera de la sala de proyección, Dawn Price estaba apoyada contra la pared opuesta con un vaso de papel de café y exactamente la expresión de una mujer que no había estado escuchando a escondidas y, sin embargo, de alguna manera se había enterado de todo. Levantó el vaso. ¿Ya terminaron ustedes dos de intentar prender fuego al edificio? La miré fijamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? El suficiente para saber que a ninguna de las dos se le debería confiar cerillas. Me froté la cara con ambas manos. Genial. La voz de Dawn se suavizó. ¿Camila? Bajé las manos. Me estudió con la simple y poco sentimental preocupación de alguien que alguna vez había jugado a este juego al más alto nivel, y conocía el daño que los entrenadores podían hacer cuando confundían la autoridad con la intimidad, incluso por accidente. ¿Estás bien? No, ni un poco. Sí, mentí. Ella asintió como si supiera que era una mentira y lo respetara de todos modos. Ve a recibir tratamiento en esa pantorrilla izquierda antes de que se agarrote, y tal vez aléjate de tu teléfono por 1 hora. El mundo puede sobrevivir sin tus comentarios. Casi sonreí. Haces que eso suene posible. No lo es, pero inténtalo. Me dirigí hacia la sala de entrenamiento y solo me di cuenta a mitad de camino de que me temblaban las manos. Para la noche, la historia había desarrollado dientes. Cada programa de tertulia quería saber por qué la anotadora más ardiente de la liga se había convertido repentinamente en un segmento de disciplina. Fuentes anónimas especulaban sobre actitud, concentración, madurez. Mi agente me envió 3 frases aprobadas para cualquier micrófono que me pusieran en la cara. Ignoré las 3 y me reuní con Sloane para cenar, porque la idea de ir directamente a casa y marinarme en el silencio de Elena se sentía peor. Sloane eligió un pequeño lugar con poca luz en Silver Lake, donde las cabinas eran profundas y las luces eran indulgentes. Si se veía más fuera de servicio de lo que la había visto nunca. Cabello suelto, camisa de seda verde oscuro, sin credenciales balanceándose en su cadera. Durante 10 minutos hablamos de nada importante, y luego ella dejó su vaso en la mesa y dijo: «Vale, dime cuán asesina te sientes en una escala del 1 a incendiar cosas». Me reí a pesar de mí misma. Luego le dije la verdad. Ella sigue diciendo enfoque como si yo hubiera cometido un crimen. Dije. Sigue hablando de consecuencias. Sloane escuchó como lo hacen los buenos periodistas, sin llenar el espacio demasiado pronto. Cuando finalmente me detuve, preguntó muy en voz baja: ¿Quieres mi opinión honesta, como la mujer con la que estás algo así como saliendo, o como alguien que ha pasado 9 años leyendo a entrenadores? Ambas. Como reportera, dijo. Elena Vale ha mirado a jugadoras con frustración, inversión, decepción, afecto, todo eso. Yo nunca la he visto mirar a nadie con tanta contención. Mi estómago se hundió. Te equivocas.
Tal vez, pero no lo creo. Miré por la ventana a los faros que pasaban. La verdad ya estaba en la habitación. Todo lo que ella había hecho era darle forma. Si Elena no fuera tu entrenadora, preguntó Sloane después de un momento, ¿sería esto más simple? La respuesta llegó demasiado rápido para fingir, imposible de ignorar. Sloane asintió una vez, de la forma en que la gente lo hace cuando deja algo afilado y decide no cortarse con ello. Vale. Ella terminó las cosas con más gracia de la que yo merecía. No con drama, no con castigo, solo con la lúcida negativa a convertirse en daño colateral, mientras yo estaba emocionalmente atrapada con una mujer que podía arruinar mi temporada parpadeando demasiado fuerte. Nos paramos afuera bajo el toldo ámbar, y me tocó la mejilla con tanta suavidad que casi me deshizo. Ella está en tu piel, dijo Sloane, ya sea que la quieras allí o no. La vi alejarse, sintiéndome agradecida, culpable y frescamente furiosa con Elena por contaminar una de las pocas cosas poco complicadas de mi vida sin siquiera tocarla. A la mañana siguiente, Sloane no apareció en el túnel antes de nuestro partido contra Phoenix. Elena se dio cuenta de todos modos. Lo supe porque sus ojos encontraron mi rostro durante el calentamiento y se mantuvieron por un latido de más, como si estuviera tomando asistencia en una ausencia. Fui titular. Jugué 33 minutos. Ganamos por 12. Anoté 28 puntos, 6 asistencias y suficientes entradas duras hacia el aro para castigar todos los ángulos de ayuda perezosos que Phoenix intentó. Después, Elena se detuvo junto a mi casillero y dijo: «Tus lecturas en el lado débil fueron más limpias». Los elogios de ella siempre eran demasiado raros para ser saludables. Incluso entonces, incluso furiosa, sentí cómo aterrizaban. ¿Te refieres a cuando no me distraigo existiendo cerca de mujeres?, pregunté. Su expresión no cambió. Tómate la recuperación de mañana en serio. Tu cadera derecha está compensando. Luego siguió adelante, dejándome con el conocimiento exasperante de que había notado mi cuerpo de todos modos. Ese se convirtió en el patrón para la siguiente etapa. En la pista, era quirúrgica e implacable, pidiendo más estructura y menos libertades, haciéndome ganar cada minuto mientras insistía en que todo se trataba de estándares. Fuera de la pista, supervisaba detalles que nadie más captaba. Envió a la preparadora física antes de que yo admitiera que me dolía la muñeca. Le dijo al encargado del equipamiento que me cambiara a un asiento de pasillo cuando notó que mi cuádriceps se acalambraba en el avión. Le preguntó al nutricionista si había comido lo suficiente después de que me salté el postre en la cena del equipo. Nada de eso era lo suficientemente suave como para ponerle nombre. Todo era íntimo porque significaba que ella estaba mirando. Y cada vez que mi teléfono se encendía en su línea de visión, la habitación cambiaba. A mediados de agosto, la carrera por los playoffs se había vuelto brutal. Sí, 4 equipos a menos de 2 partidos de distancia, cada transmisión obsesionada con la clasificación, cada viaje por carretera, sintiéndose como una prueba de esfuerzo. Yo estaba en el mejor ritmo anotador de mi carrera y también viviendo bajo el tipo de especulación más brillante y fea. Si Elena me sentaba durante 6 minutos de más, había clips en internet antes de que terminara el último cuarto. Si me gritaba en el entrenamiento, se convertía en forraje anónimo sobre tensión en la franquicia. Mi agente comenzó a recordarme que las extensiones de contrato no aman la inestabilidad, y comencé a dormir con la mandíbula apretada. La verdad era que el baloncesto importaba demasiado para que yo flotara por encima de todo ello. Me había ganado mi puesto. Me había ganado las posesiones al final del reloj, la atención de los patrocinadores, los susurros sobre el primer equipo ideal, el apalancamiento real que solo llega cuando los equipos saben que puedes inclinar una serie de playoffs por ti misma.
Los celos de Elena no solo eran humillantes, eran caros. La siguiente grieta se produjo en Dallas. Estábamos en la segunda noche de partidos, en días consecutivos, todas moviéndonos por ese brillante hotel de lujo, como si nos hubieran reemplazado los huesos por arena. Había jugado 37 minutos la noche anterior, y había pasado el vuelo usando las botas de compresión Normatec, poniéndome hielo en las rodillas y fingiendo no notar a Elena al otro lado del pasillo, con una pila de clips de las oponentes y sin fatiga visible en absoluto. Algunas mujeres llevaban el agotamiento maravillosamente. Elena lo llevaba como un tono de control, mejor ajustado. Perdimos contra Dallas por 6, después de ceder 14 rebotes ofensivos y suficientes puntos de segunda oportunidad para hacer que el alma de Elena abandonara su cuerpo. Tiré mal para mis estándares, 9 de 22, porque mis piernas habían desaparecido en el último cuarto, y porque Dallas hizo 2 contra 1 fuertemente desde nuestras acciones de esquina vacía, obligando a que el balón saliera de mis manos y haciendo que todas las demás las vencieran. Odio que me obliguen a confiar en la gente cuando mi cuerpo sabe que podría hacerlo yo misma si tuviera suficiente oxígeno. Después del partido, los entrenadores nos mantuvieron hasta tarde para la recuperación. Me volvieron a vendar el tobillo derecho, porque se había torcido levemente en una caída en el tercer cuarto, y luego me senté en la bañera de agua fría hasta que se me entumeció la piel y me volvió el mal humor. Para cuando subí las escaleras, los pasillos del hotel estaban lo suficientemente silenciosos como para magnificar cualquier cosa suave. Campanillas de ascensor, plomería distante, el zumbido ahogado del aire acondicionado. Llevaba puesto el chándal de los Monarchs, el pelo húmedo de la ducha, la llave de la habitación en la mano, cuando escuché tacones sobre la alfombra detrás de mí. Nadie más en nuestro personal de viaje usaba tacones a medianoche. Me di la vuelta. Elena estaba en el otro extremo del pasillo, con pantalones negros y una blusa de seda color crema, con las mangas remangadas, una vez en los antebrazos. La chaqueta de su traje colgaba de un brazo. Una pequeña nevera médica colgaba de su otra mano. Parpadeé. ¿Qué es eso? Abre tu puerta. De hecho, me reí. Disculpa. Tu tobillo. Eres la entrenadora principal, no una preparadora física. Abre la puerta, Reyes. Y hay tonos que las mujeres como Elena usan cuando esperan cumplimiento, porque el mundo generalmente se lo da. La mayor parte del tiempo, peleo contra esos tonos por principio. Esa noche estaba demasiado cansada y demasiado curiosa, así que abrí la puerta. La habitación de mi hotel era el estándar neutral de los viajes por carretera de lujo. Alfombra beige, aire demasiado frío, una pintura abstracta que nadie recordaría, una cama lo suficientemente impecable como para burlarse de la fatiga. Elena entró y dejó la nevera sobre el escritorio como si perteneciera allí. Eso debería haberme alarmado más de lo que lo hizo. Cerré la puerta detrás de nosotras con cuidado. ¿Dawn te impulsó a hacer esto? No. ¿Tasha? No. Entonces, ¿qué estás haciendo exactamente? Me miró. Previniendo la inflamación. Siéntate. No debería haber sido excitante, alguien tan severo diciéndome que me sentara en una habitación de hotel después de la medianoche. Absolutamente lo fue. Odiaba eso de mí misma. Posiblemente lo odiaba más, porque podía ver en la forma de su boca que lo sabía y estaba eligiendo no reconocerlo. O lo que de alguna manera hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Me senté en el borde de la cama y estiré la pierna. Elena se arrodilló frente a mí. Dejé de respirar por un segundo. Abrió la nevera. Envoltura de hielo, vendaje de compresión, gel antiinflamatorio. Sus manos eran firmes, elegantes, eficientes. Si notó la forma en que mi pulso se aceleró cuando tocó el talón de mi calcetín, no dio ninguna señal. Esto es absurdo, dije, porque si no hablaba, iba a escuchar los latidos de mi propio corazón.
Sí, probablemente. Eso es reconfortante. Prefieres la honestidad. Prefiero los límites. Una pausa diminuta. ¿Lo haces? La pregunta fue tan silenciosa que casi se me escapa. Me quedé mirando su cabeza inclinada, la línea elegante de su cabello, la concentración en la posición de sus cejas mientras me quitaba el calcetín, con un cuidado que parecía indecente. Mi tobillo estaba sensible, pero no mal. Un poco hinchado por la parte exterior. Elena presionó ligeramente a lo largo de la articulación, levantando los ojos para observar mi rostro. ¿Dolor aquí? Un poco. ¿Aquí? No. Sus dedos se movieron más arriba. Mi pantorrilla se apretó involuntariamente. Su boca se tensó, compensando. Tus habilidades de observación siguen siendo deslumbrantes. Ma, tu desviación sigue siendo predecible. Debería haberle respondido bruscamente. En cambio, miré sus manos. Dedos largos, uñas cortas y limpias. Las mismas manos que dibujaban jugadas de pizarra y tachaban mi nombre de una tabla de alineación inicial. Y ahora sostenían mi pie con una delicadeza exasperante, como si fuera algo rompible. No tienes que hacer esto, dije. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Envolvió el manguito de hielo alrededor de mi tobillo con precisión profesional. Porque si te despiertas hinchada mañana, lo esconderás y luego insistirás en que estás bien durante la rueda de tiro. Eso es tremendamente injusto. Es tremendamente exacto. Casi sonrío. Me enfadaba que todavía pudiera hacerme eso. Elena apretó la correa de compresión y finalmente levantó la vista. Estábamos demasiado cerca. Lo había sabido desde el segundo en que se arrodilló, pero saberlo y sentirlo no son lo mismo. Y cuando sus ojos se elevaron completamente hasta los míos, la fuerza de ello me atravesó como un cable pelado. Su rostro estaba a centímetros de mi rodilla. Todo ese control, toda esa reserva, toda esa inteligencia. Ahora podía oler su perfume, tenue y caro, y mezclado con el jabón del hotel y el frío aroma medicinal de la compresa de hielo. No puedes seguir haciendo esto, dije. Su mirada se mantuvo en la mía. ¿Haciendo qué? Me reí suavemente, sin creerlo. ¡Ja! Eso no es una respuesta. Tampoco lo es la tuya. Un músculo se movió en su mandíbula. Este era el peligroso centro de ella, me di cuenta. No la ira, no la severidad, la terrible disciplina que le costaba mantenerse sin expresar lo que sentía. Así que, hice la cosa más estúpida posible. Me incliné hacia adelante, solo un par de centímetros, tal vez menos, lo suficiente para hacer que la habitación cambiara. Elena se quedó muy quieta. Dime que me lo imaginé, susurré. No pregunto qué. Dime que lo del túnel era sobre la defensa, dije. Dime que la forma en que has mirado cada mensaje de texto que recibo es sobre la cultura del equipo. Dime que me sentaste por un ángulo de cierre defensivo, y no porque otra mujer me tocó donde tú podías ver. Su mano seguía alrededor de mi tobillo. La presión se había quedado perfectamente inmóvil. Camila. El sonido de mi nombre en su boca era peor en privado, más grave, más áspero en los bordes del control. Ya no era la voz de una entrenadora. Era la de una mujer. Dímelo, repetí. Por un segundo catastrófico, pensé que tal vez lo haría. En cambio, se puso de pie con un movimiento limpio y retrocedió, llevándose todo el calor con ella, tan abruptamente, que casi me tambaleo hacia la ausencia. Este tratamiento se queda puesto 20 minutos, dijo. Manténlo elevado durante la noche. ¿El personal médico te revisará por la mañana? La miré fijamente. ¿Eso es lo que vas a hacer? Lo que debería haber hecho antes. Oh, Dios mío. Me reí, de forma aguda y sin aliento. Realmente eres una cobarde. Eso aterrizó. Su rostro cambió. No mucho, lo suficiente. Si la cobardía es lo que se interpone entre nosotras y un desastre, dijo en voz baja. Entonces, esta noche estoy feliz de serlo.
Recogió la nevera vacía y caminó hacia la puerta. La seguí impulsada solo por la furia, con la compresa de hielo aún atada a mi tobillo. No tienes derecho a decir cosas crípticas y devastadoras y luego irte. Ah, acabo de hacerlo. Porque estás asustada. Se dio la vuelta con la mano en el pomo. Sí. La respuesta golpeó más fuerte de lo que lo habría hecho una negación. Nos miramos fijamente a través de la estrecha habitación de hotel. Mi respiración demasiado alta. Su compostura pendiendo de hilos que solo yo parecía capaz de ver. Luego, abrió la puerta y me dejó a solas con un tobillo congelado y la primera palabra honesta que me había dado. No dormí mucho después de eso. A la mañana siguiente en la sesión de tiro, Elena estuvo perfecta. Ni más fría que de costumbre, ni más cálida, ni un ápice menos compuesta de lo que había estado antes de arrodillarse en mi habitación de hotel y admitir que tenía miedo. Instaló una variante contra la defensa de cambios de Dallas, o corrigió nuestro espaciado en la jugada de 5 abiertos y se movió por la arena con esa misma pose inmaculada como si la medianoche nunca hubiera sucedido. La odié por ello tan intensamente que anoté 32 puntos esa noche. A veces, la ira es el combustible más limpio. Salí atacando, rompiendo dobles marcajes, buscando el codo de la zona, rechazando cada cambio en el que Dallas intentaba que picara. Para el descanso, tenía 18, y nuestro banquillo hacía suficiente ruido como para despertar a los muertos. En el tercer cuarto, su pívot se quedó emparejada conmigo en el espacio, y le hice un quiebro tan fuerte que toda la grada baja gritó antes de que el tiro en suspensión siquiera entrara. Miré a nuestra banda por instinto. Elena estaba de pie con un brazo cruzado sobre la cintura, la otra mano apoyada bajo el codo opuesto. Su rostro no revelaba nada, pero cuando mi tiro entró limpiamente en la red, una comisura de su boca se movió. Apenas. Aprobación. Orgullo. Algo más peligroso porque era privado e involuntario, y mío solo porque yo sabía cómo buscarlo. Ganamos por 11. En el túnel después de la prensa, con el aliento aún cálido de la entrevista posterior al partido, casi giro hacia su oficina por instinto. ¿Para qué? ¿Para continuar arrancando el resto de la verdad con mis propias manos? ¿Para dejar que dijera algo devastador e incompleto otra vez? En cambio, fui al autobús. Tasha se deslizó en el asiento frente a mí mientras nos alejábamos de la arena. Asientos de cuero, luces tenues en el techo, olor a bocadillos de proteínas, ropa de compresión y agotamiento costoso. Te ves como si hubieras cometido un crimen y lo hubieras disfrutado, dijo. Di un sorbo a mi bebida con electrolitos. Gran partido, ¿eh? Me observó por encima del borde de su botella de agua. La entrenadora vino a mi habitación a la 1:30 de la madrugada de anoche, preguntando si tu tobillo tenía un historial de inestabilidad. Me atraganté con la bebida. ¿Qué? No te mueras. Haría mi punto demasiado fácil. Me limpié la boca con el dorso de la mano. ¿Por qué te preguntaba a ti? Porque he jugado contigo más tiempo que nadie, y porque tu archivo dice que escondes el dolor si incomoda a la gente. Tasha se recostó. Además, porque esa mujer está a un respiro de perder cada batalla moral que jamás haya ganado contra sí misma. Mi cara ardió. Dios mío. No, nena. Elena Bell. Bajó la voz. Tienes que tener mucho cuidado. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque tu cara dice que tal vez no. Miré hacia la ciudad oscura, que se desdibujaba más allá de la ventana del autobús. Ella admitió que estaba asustada. Tasha se quedó en silencio. Luego, muy lentamente. Eso suena peor, en realidad. Me reí una vez. Exactamente. Tasha sacudió la cabeza como si se compadeciera de cada opción disponible para mí. ¿Me vas a decir qué pasó? No. Inteligente. Protégeme de los testimonios de los testigos. Apoyé mi sien contra el cristal. No puedo pensar cuando estoy cerca de ella.
Eso no es nuevo. Me enderecé de golpe. ¿Disculpa? Tasha sonrió dentro de su botella. Por favor, has estado fulminando a esa mujer con la mirada como si quisieras ganarle en un partido de 1 contra 1 a 11 puntos, o besarla hasta dejarla tonta desde la temporada pasada. La miré indignada. Estás inventando cosas porque estás aburrida. ¿En serio? Cam, una vez discutiste con ella sobre el espaciado de la acción fantasma durante 12 minutos seguidos, y luego te perdiste todo el resto de mi cena de cumpleaños porque estabas demasiado ocupada fingiendo que no te encantaba que te desafiara. No me encantaba. Tasha levantó ambas cejas. Seguro. Crucé los brazos y volví a mirar por la ventana porque a veces la amistad es solo sobrevivir a la cantidad de ti mismo que alguien más ya ha visto. Para cuando aterrizamos de vuelta en Los Ángeles, la historia había cambiado de forma nuevamente. Esta liga puede oler la sangre, pero también puede oler la atracción. Incluso cuando nadie dice la palabra en voz alta. Clips de Elena y yo discutiendo en la banda. Repeticiones en cámara lenta de ella agarrándome la muñeca antes de una sustitución. Imágenes congeladas de nosotras en la puerta de la sala de proyección, luciendo como una disputa legal, envuelta en tensión sexual. Cuentas que no debería haber estado leyendo, ya estaban publicando cosas como ellas entrenan como si fuera un divorcio. Y lo que sea que esté pasando en Los Ángeles merece su propio acuerdo de streaming. Debería haber ignorado todo eso. En cambio, tiré mi teléfono sobre la encimera de la cocina. Luego fui temprano a las instalaciones al día siguiente, y tiré a canasta durante 90 minutos, hasta que lo único en mi cuerpo fue ritmo. El baloncesto es el único lugar donde desear algo demasiado tiene un uso. El sonido del balón golpeando la madera, el silbido limpio a través de la red. La repetición tan perfecta que se convierte en misericordia. Repasé toda mi progresión, tiros de forma, y tiros en suspensión tras un bote, triples tras recolocación, recepciones en movimiento desde ambas esquinas, penetraciones serpenteantes terminando en tiros flotantes. El sudor me empapó la parte de atrás de la camiseta. Mis hombros se aflojaron. Durante casi una hora, el mundo fue lo suficientemente simple como para sobrevivir. Entonces, entró Elena. Eran las 6:42 de la mañana. Lo sé porque el reloj de posesión encima de la pista 2 se reflejaba en el cristal detrás de ella con la hora debajo. Y porque algunos momentos se graban a fuego en la memoria con detalles específicos estúpidos. Estaba sola, el pelo suelto esta vez, no recogido, pantalones de entrenamiento oscuros, sudadera negra de media cremallera, sin maquillaje que yo pudiera ver, más suave en los bordes por la falta de armadura y de alguna manera, aún más peligrosa por ello. Atrapé el balón del soporte y lo sostuve en mi cadera. ¿Tienes casa o solo instalaciones deportivas? Depende de la semana. Encantador. Se acercó a la línea de banda y me observó tirar en silencio durante 3 repeticiones antes de decir, tu aterrizaje se está desviando hacia la izquierda. Fallé el siguiente porque, por supuesto, lo hice. Ella no sonrió. De nuevo, debería haberla mandado al infierno. En cambio, volví a tirar. Tenía razón. Mi pie izquierdo se deslizaba una fracción al armar el tiro. Probablemente por lo del tobillo de Dallas. Elena pisó la pista. Muéstrame. Las 2 palabras más peligrosas en los deportes cuando las dice alguien que puede mejorarte. Le pasé el balón. Lo atrapó con una mano y me lo devolvió con un pase de pecho tan exacto que golpeó mi bolsillo de tiro como un recuerdo. Repasamos el juego de pies sin hablar mucho. Corrigió el ángulo de mi apoyo. Me dijo que dejara que la cadera interior permaneciera quieta. Me hizo repetir el mismo desvío de izquierda a derecha hasta que se sintió como un insulto y luego como un instinto. En un momento dado, se movió detrás de mí y me tocó la cintura para detener mi rotación. Solo mi cintura. Nada indecente. Una corrección de entrenamiento que cualquiera en el edificio podría haber visto y justificado. Aún así, olvidé cómo inhalar. Su mano se apartó de inmediato.
Demasiado de inmediato. De nuevo, dijo ella. Mi voz salió más áspera de lo habitual. Realmente te gusta esa palabra. Ahorra tiempo. No si sigues haciéndome repetir repeticiones perfectas. No son perfectas. Tiré, red. Tiré de nuevo, red de nuevo, red. Elena observó la parábola con una calma exasperante. Mejor. Seguimos hasta que mi camiseta se pegaba a mi columna vertebral y el amanecer volvía a los altos ventanales de negro a gris perla. Había tanto silencio que se podía escuchar el zumbido de la máquina de rebotes entre canastas encestadas. El silencio suficiente para escuchar cada cambio en la respiración de ambas. Finalmente, me incliné con las manos en las rodillas y dije, ¿por qué estás aquí? Respondió sin dudarlo. Necesitabas trabajar. Levanté la vista con el pecho agitado. Eso no es lo que pregunté. Su mirada se encontró con la mía. Había sombras bajo sus ojos de nuevo. Una mujer que no dormía lo suficiente y fingía que era un estilo de gestión. No eras la única despierta, dijo ella. La honestidad de eso golpeó bajo y duro. Me enderecé lentamente. No puedes seguir dándome fragmentos y esperando que no sangre en ellos. Por primera vez en días, Elena parecía casi lo suficientemente cansada como para ser humana. Y tú no puedes seguir exigiendo una confesión mientras yo aún tengo tu tiempo de juego en mis manos. Las palabras me dejaron sin aire. Porque ahí estaba, no la verdad completa, pero una pieza lo suficientemente grande como para cortar. Tragué saliva. Luego lo dejé ir. Algo se movió en su rostro, tan rápido que podría haberlo imaginado si hubiera deseado seguridad más que certeza. No es tan simple, dijo ella. Lo es si te importa no arruinar mi carrera. Esa la hizo estremecerse, pequeño y real. Bien, pensé de nuevo. Luego me odié a mí misma porque si seguía queriendo herirla cada vez que ella me hería a mí, ninguna de las dos saldría de esto reconocible. La voz de Dawn resonó desde el pasillo de afuera. Si alguna de ustedes empezó un entrenamiento secreto sin mí, quiero que quede formalmente anotado para un futuro chantaje. Elena retrocedió de inmediato. La distancia se volvió a ensamblar en un segundo cruel. Recuperación en 20, dijo. Luego salió de la pista antes de que Dawn entrara por completo, dejándome con un balón en las manos y un pulso que no tenía ningún interés en la recuperación. Comenzó en el tercer cuarto. Partido reñido, edificio ruidoso, Atlanta cambiando en bloqueos del 1 al 4 e intentando alejar a Tasha del aro con un espaciado de 5 abiertos. Yo ya tenía 14 puntos y podía sentir cómo se preparaban para hacerme un 2 contra 1 en cada bloqueo y continuación del lado vacío. Elena hizo ajustes en el descanso, sacándome de más acciones de señuelo para dejar que Kiara iniciara la jugada de España y usándome como el escape del bloqueo ciego. Buen ajuste. Inteligente. Abrimos el cuarto con una racha de 8-0 gracias a eso. Luego, con 4 minutos restantes en el tercer cuarto, y yo en racha, mi teléfono zumbó en el bolsillo de mis pantalones de calentamiento al final del banquillo. Lo sé, porque lo escuché durante un balón muerto mientras me secaba con la toalla. La pantalla se iluminó en la silla junto a mí. El nombre de Sloan. Nada escandaloso. Solo un mensaje de texto. Su aparición en televisión se había emitido esa mañana. Probablemente había visto un buen ángulo de la transmisión y quería hacer una broma. No habíamos dejado de hablar por completo. Algunos hábitos no terminan limpiamente solo porque deban hacerlo. Miré la pantalla tal vez durante medio segundo. Cuando levanté la vista, Elena me estaba mirando desde la banda. No el contacto visual ordinario de un partido. No una comunicación de entrenadora a jugadora. Una mirada tan plana con ira contenida que hizo que mi estómago se encogiera. La bocina sonó para la sustitución. Me señaló. Salí del partido, atónita. ¿Por qué? Necesito más altura. Atlanta había puesto un equipo más bajo. Estás bromeando.
Se inclinó sin cambiar de expresión. Siéntate. Debería haber obedecido y haber guardado la explosión para más tarde. En cambio, la miré directamente a los ojos y dije: ¿fue eso por una cobertura defensiva fallada o por un mensaje de texto? El silencio golpeó el banquillo cercano como un plato arrojado. El rostro de Elena se volvió terriblemente en blanco. Siéntate, Camila. El uso de mi primer nombre en ese tono me dijo que había cruzado una línea. La crucé aún más, de todos modos. Responde. Dawn dio un paso adelante al instante. Cam, ahora no es... No. Espeté, sin apartar los ojos de Elena. Quiero escuchar el principio de entrenamiento. Adelante. Explica el esquema donde mirar mi teléfono durante un balón muerto significa que pierdo minutos. El ruido de la multitud se tragó la mayor parte. No lo suficiente. Las fosas nasales de Elena se dilataron una vez. Esa fue la única advertencia que recibí. Le quitó la pizarra a Dawn, dibujó una línea con una precisión violenta y se la devolvió. Al vestuario. Has terminado por esta noche. Por un segundo, verdaderamente no entendí lo que había dicho. Luego Tasha soltó una maldición en voz baja, y Dawn susurró: Dios mío. La sangre corrió tan fuerte en mis oídos que apenas podía escuchar la arena. ¿Me estás echando de un partido? Te estoy retirando de mi banquillo. ¿Tu banquillo? Sus ojos brillaron. Ahora. Me reí porque... ¿Qué más haces cuando tu vida se convierte en una ejecución pública en alta definición? Te vas a arrepentir de esto. La frase salió lo suficientemente baja como para que solo el círculo inmediato la escuchara. Gracias a Dios. Pero todos en ese círculo sabían que esto ya no se trataba de baloncesto. Me arranqué la toalla de los hombros y caminé a zancadas hacia el túnel mientras las cámaras me seguían porque, por supuesto que lo hicieron. La multitud rugió como si la expulsión fuera un entretenimiento y no la carrera de una mujer siendo vulnerada en tiempo real. En el vestuario, arrojé una botella de bebida deportiva a la pared de bloques de cemento con la fuerza suficiente para que explotara en color azul. Luego me senté en la mesa de entrenamiento temblando tan violentamente que tuve que agarrar el borde con ambas manos. El partido terminó sin mí. Perdimos por 3 puntos. Me enteré por la hoja de estadísticas posterior al partido de que Elena le había dicho a los medios que yo había violado los protocolos de concentración del equipo. Una frase tan vaga y disciplinada que sonaba legítima sin decir absolutamente nada. Me dieron ganas de arañar a través de los paneles de yeso. Para cuando el equipo regresó, el vestuario era una olla a presión. Nadie dijo mucho mientras se cambiaban. Eso fue casi peor. Tasha se quitó la camiseta en silencio. Kiara no dejaba de mirarme y apartar la vista. El ex se puso auriculares que definitivamente no estaban reproduciendo nada. Elena entró después de la prensa con Dawn a su lado. Su expresión no revelaba nada. Autobús en 12 minutos. Dijo. Los paquetes de recuperación están en sus casilleros. El video de mañana se mueve a las 10. Me levanté tan rápido que mi taburete se volcó. ¿Hablas en serio? Dawn dio un paso hacia nosotras. Elena levantó ligeramente una mano para detenerla. Un movimiento diminuto. Control total. Aquí no, dijo Elena. La habitación se enfrió. ¿Aquí no? Mi risa fue cruel. Me sientas frente a todo el equipo. Me echas de la banda en televisión nacional y de repente te importa la privacidad. Camila. No. No tienes derecho a usar esa voz conmigo como si fueras la parte perjudicada. Su rostro se tensó. No vamos a hacer esto frente a la plantilla. Entonces, ¿dónde? ¿En tu oficina? ¿En otra habitación de hotel? ¿En algún lugar donde puedas decirme que estoy forzando conversaciones para las que no estoy preparada? A nuestro alrededor, la habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Ya no me importaba. Los ojos de Elena cambiaron, no más suaves, más peligrosos porque finalmente contenían algo de calor real.
Suficiente. Oblígame. Tasha se levantó. Cam. No la miré. Elena dio un paso más cerca. Todas las demás. Fuera. Nadie se movió durante medio segundo. Luego Dawn dio una palmada fuerte. ¡Muévanse! La habitación se vació en un susurro de chanclas y bolsas y miradas profesionalmente desviadas. Tasha se detuvo en la puerta. Me miró a Elena y se fue con ganas de matar en el rostro por nosotras dos. Luego la puerta se cerró. Yo respiraba con dificultad. Elena no. Eso casi lo hacía peor. No vas a desarmar mi carrera porque no puedes controlarte a ti misma, dije. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. Por primera vez desde que esto comenzó, Elena no negó la premisa. No redirigió. No invocó el enfoque ni la disciplina ni los estándares del equipo. En cambio, dijo muy en voz baja, ¿crees que esto se ha sentido controlado para mí? La miré fijamente. Dio otro paso, lo suficientemente cerca ahora como para poder ver el pulso en su garganta. ¿Crees que disfruto de algo de esto? Sí, dije inmediatamente porque la ira elige la respuesta más cruel disponible. Algo en su rostro se cerró. Entonces, sabes menos de lo que esperaba. Me reí. ¿Esperabas qué exactamente? Ella apartó la mirada por un breve y letal segundo hacia la pizarra, los casilleros, a cualquier lugar menos a mí. Luego volvió. Que me permitirías la dignidad de tratar de protegernos a ambas. Las palabras golpearon como un golpe al cuerpo. Como un cuerpo. ¿Acalorada por humillarme? Por crear distancia. Creaste daño. Lo sé. La simplicidad de eso me robó todas mis siguientes frases. La voz de Elena se mantuvo nivelada, pero solo apenas. No debí haberte sentado esa primera noche. Sé eso. El calor subió a mi cara. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Silencio. Di un paso adelante. Dilo. Su mandíbula se movió una vez. Porque te vi con ella. Todo mi cuerpo se quedó quieto. ¿Y? Susurré. Y estaba enojada. ¿Por qué? Se rió una vez sin humor. El sonido más extraño que había escuchado de ella. ¿Sabes por qué? No, sé lo que pienso. Quiero escuchar lo que realmente puedes soportar decir. El vestuario zumbaba a nuestro alrededor. Conductos de ventilación. Pasos distantes en el pasillo. El regusto a bebida deportiva y sudor y desastre público. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era más baja de lo que la había escuchado nunca. Porque otra mujer te estaba tocando antes de un partido y quería arrancarte su mano de encima. Se me fue el aliento. Ahí estaba. No pulido, no técnico, feo y honesto y completamente imperdonable en el mismo aliento. La furia me atravesó tan limpia que casi me alivió. Así que lo admites. Sí. Me reí, atónita y temblando. Oh, Dios mío, yo estaba equivocada. ¿Tú crees? Mi voz se quebró hacia arriba. ¿Tú crees que tal vez convertir tu autoridad en un arma porque estabas celosa estuvo mal? Sus ojos se estremecieron. Bien. No tienes derecho a querer cosas de mí con una mano y controlar mis minutos con la otra, dije. ¿Entiendes lo enfermizo que es eso? Sí. Y lo hiciste de todos modos. Sí. Di un paso más y le clavé un dedo en el pecho antes de poder detenerme. Me hiciste parecer inestable. Hiciste que la gente cuestionara mi enfoque, mi profesionalismo, mi valor. Pusiste en riesgo mi temporada de contrato porque no podías soportar que alguien más pudiera tener mi atención. Elena no se movió. No bloqueó mi mano. No hizo nada excepto absorberlo con un rostro que se había vuelto pálido y preciso. Sí, dijo de nuevo. La silenciosa aceptación de la culpa no debería haber calmado nada. Aún así, cambió el aire. Bajé la mano porque tocarla, incluso para acusarla, se sentía demasiado íntimo. Te odio ahora mismo. Ella tragó saliva una vez. Deberías. La respuesta casi me destruyó. Porque no era manipuladora. No era defensiva. No, era una mujer parada dentro del daño que había hecho,
y negándose a pedir menos de él. Habría sido más fácil si hubiera mentido. La miré y vi, todo a la vez, cada línea rígida de control que había construido a su alrededor, la disciplina, la distancia, la obsesión por el orden, y debajo de eso, lo que solo había sentido hasta ahora, el hambre tan enérgicamente negada que se había cuajado en crueldad en el segundo en que perdió el control. Deberías haberte recusado, dije. Deberías habérselo dicho a Dawn, al gerente general, a alguien, en el segundo en que esto se volvió personal. Lo sé. Deberías haberte mantenido alejada de mí. Su boca se tensó. Esa parte fue más difícil. Me reí con incredulidad, las lágrimas de repente quemándome detrás de los ojos por pura rabia abrumada. Oh, eso no es romántico, Elena. No te atrevas a hacer que suene romántico. Su expresión cambió instantáneamente. No lo estaba haciendo. Bien, porque fue egoísta. Sí. Me pasé una mano por la cara. Deja de darme la razón. Un breve y doloroso fantasma de sonrisa que desapareció de inmediato. ¿Pediste honestidad? Dejé caer mi mano. No, exigí la verdad. Honestidad habría sido antes de que me usaras para pelear contigo misma. Eso golpeó más fuerte que nada. Lo vi en la forma en que sus hombros bajaron 1 centímetro, como si un soporte central finalmente hubiera cedido. Sí, dijo ella, lo habría sido. Nos quedamos allí entre los restos del naufragio. Luego Elena hizo la última cosa que esperaba. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones, sacó su teléfono y lo dejó sobre la encimera junto a los casilleros. Voy a llamar a Mara esta noche. Fruncí el ceño. Mara Whitfield era nuestra gerente general. ¿Qué? Voy a reportarlo. La miré fijamente. ¿Tú qué? Lo del banquillo inicial, lo de Atlanta, el conflicto, todo. Su garganta se movió una vez. Debería haberlo hecho antes de ahora. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Tú vas a hacer eso? Pregunté antes de poder detenerme. Los ojos de Elena sostuvieron los míos, más crudos de lo que los había visto nunca. Ya te he quitado suficiente. Mi ira tropezó consigo misma. No porque ella se hubiera ganado el perdón. No lo había hecho, porque la responsabilidad siempre se ve diferente en la fantasía que cuando la persona frente a ti está realmente dispuesta a sangrar por ella. No necesito un gran gesto, dije. Esto no es por redención. ¿No? No. Su voz se volvió áspera en los bordes. Es porque tenías razón. Dejé que el deseo distorsionara mi juicio. Eso no es algo a lo que se pueda sobrevivir siendo tu entrenadora. La palabra deseo me atravesó como fuego, vergüenza y vindicación, todo a la vez. Odiaba que ella todavía pudiera hacer eso con un solo sustantivo después de todo. Aparté la mirada. No me digas cosas así ahora. ¿Por qué? Porque todavía trabajo para ti. Un latido, luego Elena asintió una vez. Entendido. Recogió el teléfono. La vi desbloquearlo con manos firmes. Y por primera vez desde el túnel, creí que su miedo tal vez ya no fuera lo peor en la habitación. Tal vez era lo que costaría la honestidad. Llamó a Mara esa noche, y para la tarde siguiente, toda la liga sabía que algo se había roto dentro de las Monarchs. No toda la verdad. No sobre mí. No sobre el deseo. Solo lo suficiente. Elena Vale se alejaba de sus deberes del día de partido en espera de la revisión de un asunto de conducta interna vinculado a la gestión de las jugadoras. Antiguos jugadores lo llamaron por lo que era, una línea de poder cruzada tarde, pero cruzada al fin y al cabo. Elena se dirigió a nosotras una vez antes de que Dawn asumiera el cargo. Pista de entrenamiento, sin traje, sin armadura. Comprometí mi juicio profesional, dijo. Eso me toca a mí responder por ello, no a ustedes llevar la carga. Luego le entregó a Dawn el portapapeles y se fue. Pensé que me sentiría victoriosa. En cambio, me sentí vacía.
Dawn entrenó el resto de la temporada como si hubiera estado esperando años a que alguien dejara de hacer las cosas más difíciles de lo que ya es el baloncesto. Simplificó lo que necesitaba simplificarse y me dejó sola para jugar. Promedié 26 puntos en el tramo final, firmé mi extensión, formé parte del primer equipo ideal de la liga y nos arrastré a las finales de conferencia antes de que Seattle finalmente nos dejara sin piernas. Elena no estuvo allí para verlo. Su revisión terminó antes que la nuestra. Suspensión durante los playoffs, reprensión formal, revisión de límites. Una semana después de ser eliminadas, renunció antes de que el equipo pudiera decidir su futuro por ella. Su declaración tenía 6 líneas de largo y no revelaba nada excepto la única parte que importaba. El liderazgo sin confianza era teatro, y ella no tenía interés en el teatro. No hablamos durante 6 semanas. Luego, una mañana de septiembre, entré en el gimnasio de entrenamiento para una sesión de temporada baja, y la encontré sentada sola en las gradas del fondo con jeans oscuros y un suéter negro, viéndose menos intocable de lo que jamás la había visto. «Sabes que acechar da miedo», dije, una sonrisa débil y cansada. «Siempre preferiste ser directa». Me quedé en la pista. «¿Por qué estás aquí?» «Para disculparme sin que un título de trabajo me proteja». Eso captó toda mi atención. Ella bajó a la línea de banda, pero se detuvo mucho antes de la distancia de toque. «Me encantó entrenarte», dijo, «y me enamoré de ti lo suficiente como para convertir el miedo en control. No hay versión honorable de eso. Me equivoqué. Te lastimé. Lo lamentaré incluso si esta es la última conversación que tenemos». El gimnasio estaba en silencio excepto por el zumbido de las luces. «Me humillaste», dije. «Sí, hiciste que dudara de mí misma. Sí». Crucé los brazos con fuerza sobre mi pecho. «Entonces, ¿qué estás pidiendo?» Su voz estaba desnuda de una manera que nunca le había escuchado. «Nada que no quieras dar. Solo la oportunidad, algún día, de conocerte honestamente». La miré durante mucho tiempo. La mujer frente a mí ya no era mi entrenadora, ni mi autoridad, solo Elena, brillante, difícil, despojada de todos los escudos excepto de la verdad. «No me tienes en secreto», dije. «Nunca. No me tienes porque el sufrimiento te hizo noble». «Lo sé». Di un paso más cerca. «Y si esto sucede, sucederá lentamente, a la luz del día, bajo mis términos». El alivio en su rostro casi me rompió. «Sí», susurró ella. Le toqué la mandíbula primero. Piel cálida, aliento agudo, luego la besé. No fue frenético, fue peor. Paciente, ganado. Y toda esa contención finalmente convirtiéndose en algo honesto en lugar de cruel. Su mano se posó en mi cintura y se quedó allí como una promesa, no como un reclamo. «No más cobardía», murmuré contra su boca. «No más», dijo ella. Un mes después, Dawn consiguió el trabajo principal. Elena se tomó una temporada de descanso del entrenamiento. Salimos con cuidado, como adultos que habían aprendido el daño que puede hacer el deseo cuando se esconde detrás del poder. La primera vez que aparecimos juntas en público fue en una gala benéfica de la liga bajo 100 luces y el doble de cámaras hambrientas. Sentí el instinto de prepararme para el golpe, de encogerme, de proteger. Luego la mano de Elena llegó a la parte baja de mi espalda, suave, visible, sin miedo. Las puertas se abrieron. La sala se volvió hacia nosotras. Y por primera vez desde aquella noche en el túnel, el centro de atención se sintió como la verdad en lugar de un castigo.